Señor, y hoy recordamos tu cruz, aquel sacrificio, Señor, en donde tú diste tu vida a causa de nuestros pecados, Señor. Bendecimos tu nombre y te reconocemos hoy. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió.
porque antes de pelear una batalla, antes de luchar en ella, nosotros debemos de conocer bien a nuestro enemigo. Entonces, Miguel nos está explicando acerca de esto, de cómo es nuestro enemigo, cuáles son sus artimañas. Nos explicó también que nosotros no debemos tener como el pensamiento de que, de que es una lucha así como si viéramos siempre me imagino así, ¿no? O sea, no es como si de repente estuviéramos viendo una pelea de box tipo Rocky donde el diablo le va ganando a Dios y entonces Dios de un golpe destruye al diablo, ¿no? No sucede de esa forma. Lo que sucede es que Dios tiene un poder mayor al del diablo, sin que nosotros perdamos de vista que el diablo sí tiene poder, pero no va a tener nunca un poder mayor al que tiene Dios. Y Miguel nos explicaba cuáles eran estas diferencias, ¿no? Y también nos decía que no debíamos de sobreestimar, o sea, entender que el poder de Dios es mayor, no debemos sobreestimar a nuestro enemigo, pero tampoco estimarlo de más, ¿no? Entonces, hoy vamos a entrar, como nos lo había explicado él, en la parte activa de nosotros. O sea, ¿cómo es que nosotros vamos a pelear en esta guerra? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y antes de eso te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de tener este estudio un día más. Gracias, Señor, porque nos has traído a todos aquí con bien. Te pedimos que seas tú hablando, que hoy podamos comprender que el poder para resistir y estar firmes en contra de las acechanzas del enemigo no reside en nosotros, sino reside completamente en ti. Gracias, Señor, porque sin ti nosotros no podremos hacer nada y tu palabra lo dice, apartados de ti somos inútiles, pero gracias a que tú estás con nosotros es que nosotros podemos ser victoriosos en Cristo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿se acuerdan en qué verso nos habíamos quedado? Capítulo 6, verso 10. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 10. Y ahí la versión que tengas, vamos a leerlo hoy en Nueva Versión Internacional en las pantallas. Dice, por último, vamos a leer todo de corrido hasta el verso 20 y después nos vamos a ir parte por parte. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Entonces, aquí como casi últimas palabras de Pablo, nos recuerda el centro de todo lo que hemos estado viendo. Dice el verso 10. ¿Podremos ver el verso 10, por favor? Dice el verso 10, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. ¿Qué es esto? O sea, si tú te das cuenta, de ahí del verso 10, ahora fíjate cómo dice, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Y si vamos más adelante dice, con la armadura ¿de quién?
de Dios, con la armadura de Dios, y luego sigue diciendo con la armadura de Dios, con la verdad, y todo esto hace alusión a Dios. Entonces, de principio deja fuera todo lo que nosotros podamos pensar como autosuficiencia. O sea, ¿cómo es que yo voy a salir libre de una batalla, de lo que yo esté peleando, o sea, de mi propio pecado? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Como yo pienso que tengo que hacerlo? ¿Con mis fuerzas? ¿Como yo siento que está bien? No. Pablo lo deja claro, o sea, bueno, Dios lo deja claro a través de Pablo, es con el poder de Dios, fortalezcanse en el poder de Dios. Entonces, como primer punto podremos poner, no es en mi fuerza, sino es en la de Dios. O sea, la batalla no la voy a ganar en mi fuerza, sino es en la fuerza de Dios. Esto mata todo pensamiento de autosuficiencia, todo así como evangelismo tipo coaching, de tú puedes lograrlo, tú eres el mejor, tú puedes contra esto, has salido de peores. No, la realidad es que no sucede de esa forma. O sea, nosotros sin Dios somos bien inútiles, literalmente, no podemos hacer nada, apartados de Él no podemos hacer nada. Es por eso que necesitamos de Dios para que nosotros podamos luchar contra cualquier acechanza del diablo, ¿no? Enfrentamos esta guerra con la fuerza de Dios, con el poder de Dios y con la armadura de Dios, no con nuestras propias fuerzas, ni nuestro propio poder, ni nuestra propia armadura, sino con la de Dios. La fortaleza de la vida cristiana radica y siempre va a radicar en la dependencia a Dios, no en la mía. O sea, no en independencia, o sea, lo que yo diga, sino la fortaleza de cada cristiano va a depender de la dependencia a Dios. Segundo punto. Ahora, el Señor nos manda primero fortalecernos con su poder, pero también a ponernos la armadura de Él. ¿Pero para qué? ¿Para qué es que Él nos pide que hagamos esto? Vamos a ver el verso 11, dice, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. O sea, uno de los propósitos por los cuales yo me voy a poner esta armadura es para hacer frente a las artimañas del diablo. Me gusta más cómo lo dice la NTV porque repite tres cosas, y también la Reina Valera repite tres cosas importantes. Dice, para que estés firme, para poder mantenerte firme contra las acechanzas del diablo o las estrategias. Podemos ver el verso 13. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Esa palabra resistir también es mantenerte firme. Entonces vemos que el Señor nos llama a ponérnosla principalmente para estar firmes, para resistir. Resistir, ¿qué? Dice el verso 11, las estrategias del diablo, y estos versos dicen resistir al enemigo en el tiempo del mal, y también después, dice la NTV que después de la batalla quedar de pie, o sea, firme. Si te das cuenta, el llamado aquí no es que nosotros estamos en una guerra y entonces somos cristianos cazadores de demonios y vamos allá afuera buscando demonios por la vida, echándolos. La realidad es que no es así. O sea, tú no ves en la Escritura... No quiero que suene feo, pero tú no ves en la Escritura como un Jesús cazador de demonios o un Pablo cazador de demonios, que su batalla era como que iban a buscar demonios para echarlos. O sea, la realidad es que no. Ellos iban en su camino y se les presentaban y bueno, los echaban. Pero la realidad es que no es a eso a lo que nos está llamando, y no nos ponemos la armadura para eso, sino es para nuestras situaciones. O sea, si te das cuenta, es algo que te protege a ti. No está hablando como de algo más, sino que nos está protegiendo a nosotros. Entonces, para estas tres cosas. Pero si lo podemos resumir, sería ¿para qué? Para estar firmes. O sea, firmes. Para estar ahí firmes. ¿Qué es esta palabra? Esta palabra firmes viene del griego histemi. H-I-S-T-E-M-I, histemi. Cuando se utilizaba en sentido militar, como se está ocupando aquí en estos textos que estamos leyendo, se refiere al concepto de mantener una posición de importancia crítica mientras está bajo ataque. Yo no sé si tú has visto alguna película que involucre como soldados, ¿no? Pero dan una orden y se quedan como en una posición. ¿Has visto la de 300? ¿No han visto la película de 300? ¿Alguien la ha visto? ¿Sí? Bueno. Si no la has visto, te voy a escribir la escena. Llega un momento donde están en una batalla,
a ver si no me equivoco, y en esos tiempos había un ejército que se caracterizaba porque cuando lanzaban sus flechas, decían que el sol se oscurecía, o sea, como que había un eclipse de tantas flechas que aventaban. Los 300 tenían una posición y cuando el jefe decía algo, ellos tenían que poner como su escudo de forma como si estuvieran haciendo una tortuguita, y entonces las flechas ya no entraban de que se estaban protegiendo. Se refiere más o menos a esta, o sea, firmes es mantener una posición de importancia crítica mientras está bajo ataque. Yo no sé si te ha pasado o si alguna vez estuviste en la escolta y te decían firmes ya, o sea, tenías que ponerte así. Es a lo que se está refiriendo, o sea, estás siendo atacado y el motivo por el cual tú te vas a poder poner la armadura, pero primordialmente vas a estar sujeto al poder de Dios y en su fortaleza es para estar firme. Mark E. Bubeck, en su libro Preparándose para la batalla, da 3 cosas que implican esta palabra, o sea, estar firme. Esas 3 cosas son: una, firmeza se refiere a una posición en Cristo, o sea, una posición que yo tengo en Cristo, que Dios me ha dado en Cristo, y esto es que yo soy su hijo, que yo estoy unido a Cristo, y si algo le sucede a Cristo, entonces me sucede a mí. O sea, si algo va a suceder, primero tiene que sucederle a Cristo para que me suceda a mí. Entonces, si Cristo ganó la batalla, yo he ganado la batalla. En dado caso que Cristo hubiese perdido la batalla o que la perdiera, que eso es imposible, entonces nosotros la perderíamos. Pero como Él la ganó, como Miguel lo dejó claro la semana pasada, y entonces exhibió a los dominios y a las potestades en la cruz y ganó esa batalla, nosotros la ganamos con Cristo. Sin embargo, el diablo sigue dando como patadas de ahogado, por así decirlo, pero nunca va a ganar la batalla. Entonces yo debo entender mi posición en Cristo y estar firme. Otra vez la palabra, estar firme en mi posición en Cristo. Segundo punto que da este libro, es un estado mental. O sea, estar firme es estar firme en un estado mental. No moverme por mis emociones, no moverme por los problemas que puedan venir, sino por lo que dice Dios. O sea, estar firme en la palabra de Dios. Lo que pensamos depende siempre de lo que sabemos. Segunda carta de Tesalonicenses 2:15. Vamos ahí a la segunda carta a los Tesalonicenses 2:15. Dice: así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Entonces nos manda a estar firmes y mantenernos fieles ¿a qué? A las enseñanzas. A las enseñanzas que se nos han transmitido. En eso es lo que nosotros tenemos que estar firmes. Por ejemplo, o sea, si no sé, si yo de repente no me llego a sentir hijo de Dios porque eso ha pasado, o sea, no creo que sea el único que le haya pasado eso, o empiezo a dudar de ciertas cosas, yo tengo que poner lo que dice la Escritura por encima de lo que yo me estoy sintiendo, o por encima de cómo me siento. Incluso aunque me sienta súper bien, o sea, por encima está la Escritura. Eso no quiere decir que los sentimientos están mal, la realidad es que no. El Señor nos hizo con sentimientos y quiere que sintamos, pero yo no tengo que poner en el volante, por así decirlo, en el volante a mis emociones y dejar de copiloto a la palabra, sino debe de ser al revés. Mientras nosotros conocemos más de algo más firme, nos vamos estando en ese lugar. Entonces, para estar firme yo necesito conocer la palabra, entender la palabra y estar alerta. A mayor conocimiento de Dios, mejor va a ser mi estado mental. No voy a estar como divagando. Ahora, punto 3 que da este libro, es un compromiso a no moverme. Es un compromiso a no moverme. ¿A qué se refiere? A que, bueno, pues como que hoy me porto bien y mañana como que decido no hacerlo. Como que hoy sí quiero obedecerle a Dios y mañana pues no quiero estar firme en Dios. O sea, voy como de un lado para otro. Es un compromiso para no moverme. Éxodo 14, versos 13 y 14. Éxodo 14, versos 13 y 14 dice: no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, o sea, manténganse firmes, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes.
ustedes. O sea, no te muevas, mantente ahí, mantente en tus convicciones. ¿Qué hacemos frecuentemente cuando somos atacados? O sea, ya vimos que Dios nos manda quedarnos firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en estas tres cosas. En la posición en que Cristo me ha dado en Él, en un estado mental de acuerdo a su palabra y también en un compromiso a no moverme. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando viene una batalla? No creo que nosotros hemos estado enfrente de una batalla o de, no sé, lo más similar, supongo que a lo mejor una pelea de secundaria a mí nunca me ha tocado que alguien eche balazos y esté ahí, pero supongamos que estás en medio de una batalla, una guerra o lo que sea. ¿Qué sería lo que harías? Es más, creo que lo más como cercano que hemos estado es un temblor. ¿Qué haces en los temblores? Haces todo menos la firmeza, ¿no? O sea, la verdad es que yo soy medio raro porque cuando tiembla, como que digo, bueno, pues ya, ¿no? A ver a qué horas pasa. Pero no creo que todos respondamos de esa forma. O sea, porque yo he visto gente que es como, bájese quien pueda y no me importa que esté en el piso 14 y van pisando a todos y otros están gritando y otros como que se pasman. Cuando llegan los ataques frecuentemente nos llenamos de pánico, corremos, pensamos que tenemos que hacer algo, luego nos defendemos como Pedro cuando vienen por Jesús y saca la espada y de milagro le corta la oreja. Yo no sé si Pedro tenía mal enfocado el objetivo o el otro soldado era tan ágil que nada más le apuntó a su cabeza hacia un lado y le cortó la oreja, pero respondemos de muchas formas que no son mantenernos firmes. O sea, y tan solo recuerda la última vez que tú tuviste una batalla con algo, con algún pecado, que fue lo que hiciste. Entonces, así es como Satanás quiere que nosotros reaccionemos. O sea, que reaccionemos de otra forma que no sea mantener la firmeza, que reaccionemos con ira, que reaccionemos con preocupación, que reaccionemos con desaliento, con depresión, con desánimo, con muchas cosas que no tengan que ver con una instrucción que Dios nos ha dado. Entonces, a veces la mejor ofensiva es esperar en el Señor. Es mantenerte firme, así como vimos en Éxodo. Salmo 37, 7 y 8. Vamos a ver el Salmo 37, versos 7 y 8. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. La NTV te dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. O sea, quédate firme. Hay algunos momentos donde eso va a ser lo que tengamos que hacer, nada más por mencionarlo. Salmo 46:10 dice lo mismo, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda la nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Vamos a pasar, rapidísimo, un ejemplo. Yo no sé si tú conoces la historia de Martín Lutero. Martín Lutero vivió más o menos por ahí de los años 1500 y se le conoce como uno de los precursores, si no es el que más conocido, de la Reforma. Bueno, pues Martín Lutero era un sacerdote de la Iglesia Católica Romana y entonces Martín Lutero empieza a leer su Biblia y cuando empieza a leer su Biblia se da cuenta de que hay ciertas cosas que la Iglesia Católica está haciendo que no son correctas, como por ejemplo, y nada más por mencionar una, las indulgencias. En las indulgencias te vendían la salvación, o sea, era como por ejemplo, oye, tu familia ya se murió, sí, y no sabes si se va al cielo o al infierno, no. Bueno, pues ¿qué te parece si me das una moneda y entonces yo te extiendo como un certificado donde dice que tu familiar se fue al cielo? Y tenían incluso como hasta un eslogan. Un eslogan es, por ejemplo, cuando comes un gansito, lo primero que te viene a la mente es, recuérdame, eso es un eslogan. El eslogan de la venta de indulgencias era más o menos algo así, lo estoy parafraseando porque no recuerdo bien las frases correctas, pero era, en cuanto tu moneda cae a la caja, un alma va volando al cielo. O sea, dando a entender de, mientras tú pagues, perdón para todos.
Y la realidad es que cuando Lutero comienza a estudiar la palabra, entonces lee Romanos y se encuentra con el versículo del justo por la fe vivirá, y se da cuenta de que no hay nada que nos pueda sacar de la ira de Dios más que el sustituto perfecto que es Cristo. Entonces él pega, no a manera de reproche de vamos a causar conflicto, sino era una forma en la que en esos momentos se podía llamar a esa iglesia o a los altos mandos a debatir, de oye, mira, es que yo encontré esto en la escritura, pero tú estás diciendo que se compra por indulgencias, pero la escritura que dice que es gratis, o sea que es un regalo de Dios. La salvación es algo que Dios da y no lo da gratis. No quiere decir que sea gratuito en el sentido que no haya costado nada, sino que lo hizo Cristo y se puede adjudicar a nosotros y no tenemos que dar dinero. Vamos a platicar acerca de eso, y por eso Martín Lutero coloca sus 99 tesis. Después de eso las leen y se dan cuenta de que pues no puede ser posible lo que está haciendo Lutero, y lo llaman a que él rinda como cuentas ante altos mandos, clérigos y también del gobierno que se estaba sustentando en ese momento. Cuando Martín Lutero va y comparece ante este lugar, que es la Dieta de Worms, es acusado de ser hereje por lo que está diciendo, y le dicen, tienes que retractarte de lo que estás diciendo y de tus tesis, y quedamos a cuentas. Entonces Lutero, ¿qué crees que hizo? Bien valiente, no se retractó. Aún lo que hizo fue decirles, denme un día para pensarlo. O sea, Lutero tenía miedo. Lutero estaba bajo ataque del diablo, sí, y tenía mucho miedo. Entonces les dice, denme un día para pensarlo. Pasa ese día. Una vez que pasa ese día, regresa y Martín Lutero empieza a exponer lo que él piensa, y el que está modulando esa acusación le dice, a ver, ya, no queremos una explicación más, queremos que nos des una respuesta sin cuernos, o sea, que me lo digas así, literalmente. Y Martín Lutero les dice, ok, quiero una respuesta sin cuernos, entonces yo, dice, te lo voy a leer textual, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, sobre ella me sostengo, más no puedo hacer. Si pudiéramos resumir lo que está diciendo Lutero, así frente a todas estas personas, es, me mantengo firme en lo que dice la escritura. Y eso para mí fue como, wow, o sea, a pesar de toda la presión que estaba teniendo Lutero, él dijo, me mantengo firme en lo que está diciendo la escritura, y hay otras frases aquí que no leí, pero él dice, mi conciencia está cautiva a lo que dice el evangelio, y si por medio del evangelio ustedes no me pueden convencer de que yo estoy mal, entonces que Dios me ayude. Pero se mantuvo firme. O sea, firme a pesar de que lo podían ejecutar, e incluso lo iban a matar, y bueno, los seguidores de Lutero lo sacaron de donde estaba, y por eso es que tenemos más cosas de Lutero. Otro ejemplo es, estaba leyendo una historia de 3 hombres que hicieron como cruzadas evangelísticas en Irlanda y dieron fruto, y después de un tiempo de ese fruto salió un pastor. Entonces el pastor después quiso saber dónde habían quedado esas 3 personas que habían hecho sus cruzadas evangelísticas, y se encontró con que solo uno se había mantenido firme, y los otros 2, uno pues ya estaba muerto no por cosas buenas, y el otro se había vuelto alcohólico y había dejado todo. Entonces no se trata de si yo me mantuve firme antes, sino yo me estoy manteniendo firme ahorita. De eso es de lo que se trata. Ahora, ¿cómo es que yo me mantengo firme? Santiago 4:7. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cuál es la forma en la que el diablo va a huir de nosotros? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál? Dice, sométanse. O sea, si te das cuenta, lo primero que dice no es, repréndelo, hazle guerra. ¿Qué dice? Sométete a Dios. Sométete a Dios. O sea, tú estás bajo ataque, estás en una batalla, eso no está a discusión.
Decía Miguel que aunque tú creas que no estás en una batalla, tú sí lo estás, y se me hace como esa imagen de una película de piratas, donde están bombardeando el barco y entonces baja el capitán del barco y baja así, y todas las balas van pasando alrededor, pero él está tan asombrado que pasa como si nada. O sea, aunque tú estés pasando como si nada, tú estás en una guerra si eres cristiano. Entonces, el primer punto que tenemos que hacer es someternos a Dios. Sométete a Dios, resiste, mantente firme, no te muevas de tu posición en Cristo, que no se muevan tus emociones, no te muevas de ahí, y entonces Él va a oír. Pero la primera parte es sométete. Por eso empieza diciendo que nos mantengamos firmes en el poder de Dios y en su fuerza. Ahora vamos a entrar de lleno a la armadura. Verso 13 de Efesios 6. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Verso 14. Manténganse firmes, ceñid con el cinturón de la verdad. Antes de entrar de lleno a estos puntos de la armadura, yo quiero que entendamos algo. La armadura no es algo que yo me voy a estar poniendo y quitando. O sea, no quiere decir como que llego aquí, llegué a la iglesia, pues como que me quito la armadura, ¿no? Como que ya pesaba. Bueno, ya voy a salir de la iglesia, voy para mi casa, pues me la vuelvo a poner, y entonces llego a mi casa y bueno, aquí ya no hay peligro, ya me la quito, me la puedo quitar. O sea, la realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque la palabra pónganse, que en algunas traducciones es revestidos, es endúo, y tiene una connotación de que es una vez y para siempre. O sea, no es como que cuando vas a jugar fútbol con tus amigos, que te pones tu short y tu playera y tus tacos y lo que te vayas a poner para jugar, y cuando terminas te lo quitas. ¿Por qué? Porque solo lo ocupabas para jugar fútbol. O sea, la armadura de Dios no sirve de esa forma, es algo que Él nos dio y que nosotros debemos ocupar. Y ahí está el punto, Él ya no lo ha dado. El punto es si lo usamos o no lo usamos. No se refiere a que hoy decido ponérmela y mañana no, sino es algo que Dios ya nos da y que nosotros debemos ocupar. Ahora sí, verso 14 dice: ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Qué es esto del cinturón de la verdad? Hay varias interpretaciones al respecto, pero yo creo que se refiere a como Pablo estaba, esta es una carta de las prisiones, podía ver a estos soldados romanos, ¿no? Entonces, este cinturón era algo que ellos ocupaban porque tenían una túnica que les servía como prenda básica, que ocupaban abajo de toda su armadura. Esta túnica era algo que... creo que ninguno de nosotros ha ocupado una túnica, pero si te imaginas, es como si tuvieras un pedazo de tela que solo tiene dos aberturas, donde metes tu cabeza y donde metes tus brazos y te queda un poquito larga. Si tú quisieras correr, si tú quisieras saltar, si tú quisieras a lo mejor esquivar algo, no sería tan fácil. Entonces lo que hacía este cinturón era que pudieras ajustar todo muy bien para que tú te pudieras mover de manera ágil. Era un cinturón grueso y pesado de cuero. Su función era la que te había dicho ahorita. Aparte de que protegía el abdomen, mantenía todo en su lugar para luchar de manera efectiva. O sea, para que no tuviéramos ningún estorbo. En nuestra vida, el cinto que mantiene ceñidos a los creyentes y demuestra su gallardía en la guerra es la verdad, porque si te das cuenta dice el cinturón de la verdad. Esta palabra verdad se refiere a dos cosas, o se puede referir a dos cosas. Es la palabra aletheia. La primera es que se refiere al contenido de aquello que es cierto y conforme a la realidad. Contenido de aquello que es cierto y conforme a la realidad. Se refiere al contenido de la verdad de Dios y que es esencial. Porque sin conocimiento, acuérdate lo que dijimos al principio, sin conocimiento, si yo no conozco la enseñanza bíblica, entonces, como Pablo decía en el capítulo 4, verso 14 de esta misma carta, pues vamos a ser llevados por doquiera por cualquier viento de doctrina. O sea, si yo no estoy bien ceñido en la verdad de Dios, entonces yo me voy a ir moviendo a cualquier lado. Y otra vez volvemos a firmes en nuestras emociones, firmes en Cristo.
Puedo hacer referencia a lo mejor a la actitud propia de una persona, la palabra de verdad, a la actitud propia de una persona. O sea, una persona que se conduce en verdad. Juan 17:17 dice: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. MacArthur dice que estar ceñidos con la verdad consiste en ser renovados en la mente a fin de que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, yo debo de tener cuidado. ¿Qué pasa cuando tú has traído un cinturón y de repente llegas a un lugar y dices, ay, como que ya, y te lo quitas? Estás relajando, ¿no? O sea, es como de, sí, ya necesito quitármelo. Bueno, pues eso no debería de suceder con este cinturón. Si nosotros no estamos firmes en la verdad, si nosotros no caminamos una vida con integridad, o sea, acuérdate que hace énfasis a la referencia de la actitud propia de una persona, si nosotros no estamos sosteniendo todo lo que podemos llegar a pensar con la verdad, entonces va a haber ahí un problema. No debemos de relajarnos con nada de esto. Entonces vamos a pasar al segundo. Ahí mismo en el verso 14 dice: protegidos por la coraza de justicia. Protegidos por la coraza de justicia. ¿Qué es esta coraza de justicia? Era una pieza sólida y sin mangas de la armadura que cubría todo el torso. O sea, si tú no tienes idea de esto, era como una pechera. Yo me acuerdo que de chiquito tenía una de estas, de Hércules, y me gustaba un montón. Entonces, cada que pienso en esto, pienso como en esa pechera. ¿Y qué cubría la pechera? ¿Qué es lo que cubre una pechera? ¿Qué partes? Pues todas las importantes, ¿no? Si te llegan a perforar algo de aquí, ya fue. Las partes más importantes que llevaba a proteger el corazón eran los pulmones, eran los intestinos y demás órganos vitales. Ahora, en el pensamiento judío podemos ver que el corazón representaba la mente, representaba la voluntad de una persona, y las entrañas o vísceras eran consideradas como el asentamiento de las emociones y de los sentimientos. Nuestra mente y nuestras emociones en muchas ocasiones son atacadas por Satanás, y son áreas que él ataca con mayor como prontitud, ¿no? O las que prefiere, podríamos decir, porque desea arrancar la palabra de ese lugar y suplantarla con ideas que no tienen que ver nada con eso, ¿no? Y yo debo de estar atento, yo debo de estar cuidado de esto. ¿Por qué? Porque los puritanos decían que el diablo sabe lanzar sus flechas con el arco de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el diablo puede lanzar un ataque, incluso con el arco de Dios se refiere como a la Biblia. Y lo vemos con Jesús, en Mateo y en Lucas, donde él le cita versículos y entonces Jesús le dice, no le dice tal cual, los estás descontextualizando, pero vemos que su respuesta es como, o sea, está en la Biblia, pero eso no es lo que dice Dios. Entonces yo debo de tener cuidado con eso también, y por eso es que debo poner atención. Nos seduce para que nos acostumbremos tanto al pecado en nosotros y a nuestro alrededor que ya deja de molestarnos a nuestra conciencia. O sea, a través de este mover de las emociones, a través de este mover de la mente y que es entendida como nuestro corazón, entonces puede llegar a suceder esto. La coraza protege el corazón. Proteger el corazón es vital en la guerra espiritual. Con el corazón se siente. Si Satanás nos convence de actuar en base a lo que sentimos y no con base en lo que sabemos, que lo que sabemos es la verdad, entonces perderemos la batalla. O sea, si Satanás nos convence de actuar conforme a lo que yo siento y no conforme a lo que yo sé, entonces ya estoy perdido, porque yo estoy poniendo por encima. Y veíamos esto con Pablo en el sur, que nuestro corazón es perverso y es engañoso. Si yo pongo lo que está sintiendo mi corazón, o sea, ¿de dónde salen todas las guerras? ¿De dónde salen todo el egoísmo? ¿De dónde salen todas las riñas de nuestro corazón? Si yo pongo atención en eso y no pongo atención en la verdad, entonces, pues, esto no va a funcionar.
Ahora, un ejemplo, la coraza de justicia también habla de la rectitud de mi corazón. ¿Has leído el Salmo de Asaf? El Salmo 73. Vamos a ver el Salmo 73 rapidísimo y nada más te lo voy a mencionar porque el tiempo pasa volando. Verso 16. Después de que Asaf, y si no léelo en tu casa, después de que Asaf ve como, oye, pero es que mira, los malos, ahorita podríamos traducirlo como, oye, es que mis amigos que no van a la iglesia, ve, en su vida están súper bien, sus papás les compran todo lo que quieren, tienen todo lo que quieren, van a las fiestas que quieren, hacen lo que quieren, tienen un buen trabajo, tienen esto, tienen lo otro, fíjate en ellos, y prosperan, yo no, y bla, 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 bla. O sea, es como Asaf primero como que se está quejando y dice, es que ellos, es que esto, y prosperan, y fíjate en mí, y creo que todos hemos estado en este lugar. Ahora, verso 16, llega Asaf como a entender algo y dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Entonces, hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. O sea, ¿qué fue lo que sucedió en Asaf para que él dejara de guiarse por sus emociones? Dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Y allí entendí cuál era su destino y cuál era el mío. Ahora vamos al verso 21. Verso 21. Dice, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. La NTV dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. O sea, se dejó llevar por sus emociones, no por la verdad. Dice, me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Asaf dejó que la amargura entrara, o sea, que saliera, ¿no? Porque era una amargura que estaba en el corazón de Asaf. Asaf no estaba en lo que Dios había dicho, pero ya después vemos que dice, fui tan necio, tan ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento, sin embargo todavía te pertenezco, me tomas con tu mano derecha. O sea, ya vemos cómo Asaf recuerda eso que Dios había dicho, tú me tomas con tu mano derecha, tú esto, tú lo otro, tú aquí, tú allá, y recuerda lo que dice Dios. Entonces esto es lo que debería suceder en cada uno de nosotros. Vamos a lo mejor y a ser atacados en esa parte, sí, y yo creo que es como la más sutil. Ahora, tercera parte, verso 15. O tercer elemento de la armadura de Dios, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. La NTV dice, como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Y creo que esta es una de las que podemos ver como mejores. ¿Por qué? Porque si leemos esta parte dice para proclamar el evangelio de la paz, o sea que podríamos hacer énfasis a aquel profeta en el Antiguo Testamento que dice cuán hermosos son los pies del que trae las buenas noticias, ¿no? Pero como estamos hablando de algo que es una armadura, un elemento de la armadura que el creyente tiene para defenderse de las acechanzas del diablo, entonces no se está refiriendo como a proclamar la noticia, sino a, como dice la NTV, como calzado la paz que proviene de una buena noticia a fin de estar completamente preparados. O sea, es algo que está en mí, que se traduce como paz, pero que proviene de la buena noticia que me ha dado el Señor. El calzado es una parte importante. Ahorita tenemos calzado para todo. O sea, si tú quieres jugar fútbol, tienes calzado para fútbol. Y bueno, te digo fútbol porque eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Si vas a jugar en pavimento, son unos especiales. Si vas a jugar en pasto, son unos especiales. Si es pasto sintético, son unos especiales. Tú no puedes llevar cualquier zapato. ¿Por qué? Porque si tú llevas el de pavimento al de pasto, tú te vas a resbalar. Para la guerra tú necesitas un zapato especial. En ese momento los romanos ocupaban un zapato que tenía algunas como metales en la parte de abajo, o tenían algo que los hacía que ellos pudieran estar cómodos en cualquiera que fuera el terreno y que se mantuvieran firmes, como es lo que estamos haciendo. Y de hecho hay un historiador que se apellida Wood que dice que los éxitos militares de Alejandro Magno y de Julio César fueron debido o en gran medida a que sus ejércitos estaban bien calzados. O sea, y eso es como de, órale,
¿A quién le va a importar el calzado? Pero la realidad es que en una batalla, si tú tienes ampollas o tienes todos los pies abiertos, no importa que tú tengas la mejor espada del mundo, no importa que tú tengas el mejor casco del mundo, no importa que tú tengas la mejor pechera del mundo, no vas a poder huir si se trata de huir, no vas a poder mantenerte firme si se trata de mantenerte firme. Si no tienes un buen calzado, entonces vas a perder la batalla. La función o la utilidad para mí, hay algunas interpretaciones sobre este punto, como ya te dije. Una es que muchos interpretan esta parte de la escritura como una referencia a predicar. La segunda interpretación es que el Evangelio de la paz se refiere a las buenas nuevas de los creyentes que están en paz con Dios. O sea, entender que yo ya no estoy enemistado con Dios, que no hay nadie a mí que me pueda acusar, que nadie me puede separar del amor de Dios. O sea, entender esa parte. Yo ya estoy en una relación correcta con Dios, no porque yo lo haya hecho, sino por lo que hizo Cristo. En Cristo ahora estamos en paz con Dios y somos uno con Él. MacArthur dice: el creyente que se mantiene firme en el poder del Señor no tiene necesidad de temer ningún enemigo, ni siquiera Satanás mismo. Cada vez que el enemigo viene a atacarnos, nuestros pies están arraigados con firmeza en el terreno sólido del Evangelio de la paz, por medio del cual Dios pasó de ser un gran enemigo de nosotros a ser nuestro defensor. O sea, yo ya estoy en paz con Dios. Yo ya no le debo nada, y si en algún momento dado, como te dije hace rato, el enemigo viene y como que quiere no mantenerme firme ahí o moverme de ahí, entonces yo debo de estar bien afirmado en esa verdad de que yo ya estoy en paz con Dios por lo que hizo Cristo. Otra interpretación es que habla de nuestro caminar. Primera de Juan 2:6 dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Cómo anduvo Él? En santidad. Entonces no puedo querer yo guerrear o hacerle la guerra o entrar en esta guerra si mi caminar no anda bien. Cuarto elemento de la armadura de Dios, dice el verso 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el escudo de la fe. Este escudo era un escudo que mantenía como cubierto todo el cuerpo, así como te decía hace rato. En esas épocas, esos dardos de fuego, otras traducciones, flechas encendidas o dardos de fuego, lo que hacían en ese momento era a las flechas les envolvían como una cosita de tela y entonces las sumergían en brea y luego antes de aventarlas las prendían, y lo que hacía era que si bien cuando las aventaban, la brea se esparcía y si tú no le dabas algún objetivo, entonces sí provocabas una, o sea, que la gente como que se espantara y que todos se echaran como a correr o provocaba como como algo así, ¿no? Como una disipación o confundir al enemigo, asustarlo. Estos escudos también en ese momento estaban hechos de un material que era como flamable. Alguno era inflamable, era de madera, se cubría con metal, tenía cuero resistente y tenía algunos aceites, pero lo que hacía que se apagaran las flechas era que antes de la guerra los metían como en agua. Entonces eso con la brea no hacía como que se expandiera tanto. Lo que nos está dando el Señor en este momento es que nosotros podemos, o en algunas ocasiones en nuestra vida, Satanás puede bombardearnos, así como te estoy diciendo ahorita, con estas flechas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra imaginación, nuestros miedos, con mentiras, pero la única manera en la que estos dardos o estas flechas se van a mantener apagados es creer, tomando el escudo de la fe. Por eso dice aquí, o sea, levanten. Dice en esta versión, tomen el escudo de la fe. No se refiere a una fe en la cual nosotros pensemos como en un cuerpo de creencias, o sea, yo tengo que creer en esto, esto y esto, sino que se refiere a una confianza. O sea, yo debo de confiar en el Señor, a pesar de que vengan algunos dardos, a pesar de que venga lo que venga, yo debo de confiar. ¿Confiar en qué? En que lo que me dice el Señor es cierto. Y a esto se refiere la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A veces decimos que nuestra fe es ciega. Yo estoy de acuerdo con R.C. Sproul, que dice que que nuestra fe es tuerta. ¿Por qué tuerta? Porque yo no soy como un adivino para saber qué es lo que va a pasar mañana. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, yo no sé qué va a pasar mañana,
pero yo confío en que Dios sabe qué va a pasar mañana y yo confío en Él. Entonces es tuerta porque yo no sé qué va a pasar mañana, pero yo sé que Dios es bueno y Dios actúa. Entonces, a pesar de que a lo mejor yo me haya quedado sin trabajo, mis papás hayan quedado sin trabajo y yo diga que vamos a comer, que nos vamos a poner, que vamos a beber, nos vamos a morir de hambre y me estén bombardeando con, oye, pero es que mira, no sé, ya tienes tantos años, no te van a dar trabajo. Yo confío en el Señor. Mateo 6, ¿qué dice el Señor? Bueno, no te preocupes por lo que vas a beber, porque vas a comer, porque te vas a poner, porque Dios tiene cuidado de ti. Es más, si no dice Dios, dice vuestro Padre. Y eso lo hace más personal. O sea, mi Padre tiene cuidado de mí. ¿A qué le voy a hacer más caso? Me están bombardeando por todos lados, ¿no? O a lo mejor y llega alguien, en lugar de animarte, es usado por Satanás como para decirte, oye, pero es que ya estás bien grande, ya no vas a encontrar trabajo. ¿De qué vas a hacer? Tú no sirves. Ok, ¿qué dice Dios? O sea, yo sé que eso me va a pegar, porque sí nos pega. O sea, nos pega porque queremos la aprobación de los demás. Pero yo debo de confiar más en lo que dice Dios y creer y confiar en Él que en lo que yo puedo a lo mejor y ver o preocuparme con cosas que no han sucedido. Quinto elemento, la salvación como casco, verso 17. Tomen el casco de la salvación. Tomen el casco de la salvación. Creo que este no tiene como mayor explicación. El casco es algo grueso, cubierto con placas metálicas que se colocaba en la cabeza. Se ocupaba para proteger esta zona, porque esta zona era como muy importante. No podían ir a la guerra si no traían un casco. Y la utilidad para mí es que el yelmo o el casco está relacionado con la salvación. Si te das cuenta, dice el casco de la salvación. Entonces, con la salvación indica que los golpes de Satanás están dirigidos a la seguridad y la certidumbre de el creyente en Cristo. Lo que veníamos platicando desde hace rato, ¿no? O sea, a lo mejor y viene a tu mente es que yo no soy, es que yo no te pertenezco. Oye, no se trata de tus sentimientos, no se trata de lo que tú pienses, se trata en lo que ha dicho Dios. Y si Dios dice que todo aquel que cree en Él lo ha convertido en su Hijo y ya no tiene condenación, sino ha pasado de muerte a vida, pues Dios lo está diciendo. Entonces, los dos peligrosos filos de la espada espiritual de Satanás siempre van a ser el desánimo y la duda. El desánimo en que yo piense que a lo mejor y no soy, y la duda de que yo también venga a eso. Entonces, fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 8. 1 Tesalonicenses 5, 8. Dicen: nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. O sea, la esperanza de la salvación. ¿El Señor nos salvó? ¿Estás de acuerdo? ¿Nos está salvando? Sí. ¿Y nos salvará? Sí. O sea, la salvación, si te das cuenta, es en estos tres tiempos. ¿Nos salvó? Sí. ¿Ya nos salvó? ¿Nos está salvando? También. ¿Y nos va a salvar? También. Entonces yo debo de confiar en esto que está diciendo. El casco de la esperanza de la salvación, que me va a proteger contra estas dos cosas que veíamos, del desánimo y del deseo de rendirme, y me va a dar esperanza no solamente al saber que soy salvo, sino al saber que voy a ser salvado. O sea, que el Señor no me ha olvidado aquí, sino que vendrá por mí. Ahora, ¿cómo es que yo protejo mi cabeza? Bueno, pues yo protejo mi cabeza cuando me cuido de qué estoy viendo, cuando me cuido de qué oigo, cuando me cuido de qué leo. Entonces ahí entra la parte en qué estás viendo, qué estás leyendo, qué estás escuchando. Proverbios 23:7, nada más para mencionarlo, dice: pues como piensa dentro de sí, así es. Filipenses 4:8, y ahora, amados hermanos, una cosa para terminar: concéntrense en, si tú, nada más rápido, si tú dudas de que algo esté bien, si tú dices, quiero saber qué piensa Dios de esto, esto es algo que Jesús haría, algo que les digo a los chicos mucho es, si tú estás dudando o si quieres saber algo, si Dios está de acuerdo, es ¿qué haría Jesús? O sea, pregúntate si eso que vas a hacer lo haría Jesús, y si no, no lo hagas. Entonces, Filipenses 4:8, tú puedes hacer estas preguntas cuando tú dudes si lo que estás haciendo está bien o mal.
Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo que es verdadero. O sea, pregúntate, ¿esto que estoy haciendo es verdadero? ¿Esto es respetable? ¿Esto es justo? ¿Esto es puro? ¿Esto es amable? ¿Esto es digno de admiración? En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Todos esas partecitas que tú ves de, ok, bueno, me voy a preguntar, ¿esto es verdadero? ¿Esto es respetable? ¿Esto es justo? ¿Esto es puro? ¿Esto es amable? ¿Esto sería digno de admiración? O sea, si se lo enseño a alguien más, él diría, órale, qué padre, sí, qué bueno que lo haces. En fin, esto es excelente, esto es digno de elogio. Si tu respuesta son no, entonces no deberíamos de llevarlo a cabo. Y es una parte que nos puede servir para esta. Y la última, el sexto elemento de la armadura de Dios, la siguiente parte del verso 17 nos dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La frase del Espíritu se puede traducir también por el Espíritu o espiritual y hace referencia a la naturaleza de la espada antes que a su fuente. O sea, la naturaleza de la espada, como el Espíritu es el Espíritu de verdad, como dice Juan 14:17, el Espíritu Santo es el Maestro en el cual reside la verdad y también está en el creyente. Entonces, Él nos enseña todas las cosas que nosotros debemos de saber y trae a nuestra mente también la palabra de Dios. Pablo declara aquí que de forma así puntual, que esta espada del Espíritu es la palabra de Dios y es la única arma ofensiva que nosotros podemos ver en la armadura de Dios. Ahora, para utilizar efectivamente la palabra del Espíritu, yo no puedo pensar en la Biblia como un libro mágico, como un libro que nada más me sirve para para corregir mi conducta, o como Jesús como un buen maestro, o como un libro como de instrucciones, sino yo debo de tener tres cosas en mente. Una, tenerla como la palabra de Dios. O sea, tenemos la confianza de que la Escritura es inspirada por Dios, o sea, es palabra de Dios. Segundo punto, yo debo de depender de que el Señor puede ayudarme en el momento en que yo la abro. Únicamente, o sea, yo no busco el consejo de alguien más, yo busco el consejo de el Señor, y si alguien más me aconseja, bueno, si está de acuerdo a lo que está en la Escritura, entonces yo debo de tomarla como tal. Y la tercera es que lo que yo entiendo de la Escritura y lo que el Señor me habla a través de ella, yo debo de llevarla a la práctica. Aparte de esto, yo debo de manejar la palabra con integridad y con honestidad, porque la palabra se puede ocupar para bien o para mal. Y esto lo podemos ver en la tentación de Jesús, cuando el diablo lo ocupa para mal y Jesús lo ocupa para quitarse esos dardos del diablo, ¿no? Como te decía, que el diablo sabe lanzar sus flechas con el arco de Dios. Y finalmente, versos 18 al 20, vamos a leerlos. Dice el verso 18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Te voy a leer un comentario de Joel Beeke. Dice, la oración es crítica porque cada pieza de la armadura del cristiano es inservible sin ella. O sea, si yo no estoy dependiendo de Dios en su fuerza y no me pongo la armadura, o sea, no utilizo esa armadura que el Señor me ha dado, pero si yo no oro como me lo está pidiendo aquí el Señor a través de Pablo, entonces la armadura del cristiano es inservible. La oración es como el aceite, de la misma manera que cada parte de un motor es inservible sin aceite, de esa misma forma la batalla espiritual es en vano sin oración. Luchar contra Satanás sin oración es como David luchando con Goliat en la armadura de Saúl. La armadura no encaja y es inefectiva contra los golpes del enemigo. Si yo uso la armadura, pero yo no dependo de Dios en oración, entonces no va a funcionar.
dice Joel Vicky que es como el aceite, es la oración, y la armadura puede ser como la máquina. O sea, no funciona si no tiene la oración. La oración es la esencia de la guerra espiritual. Por eso el Señor nos manda a orar constantemente y en todo tiempo. La oración me habla, como todo lo que hemos visto aquí, porque es armadura de Dios y no mía, de dependencia de Dios. O sea, desde el principio vemos dependencia de Dios. Su fuerza, su fortaleza, su poder, su armadura, su verdad, su justicia. No habla nada que haya en mí, sino es algo que Dios nos ha dado y que nos ha capacitado y que nosotros tenemos que ocupar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias porque hoy aprendemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor, y que tú eres tan bueno que nos has dado y nos guías con tu palabra. Y hoy, Señor, aprendemos que tú nos dices que estamos en una guerra, Señor. No depende de lo que nosotros pensemos, sino de lo que tú nos has dicho. Nosotros somos tus hijos, tú eres nuestro rey, y como rey sabemos que tú has ganado, Señor, la batalla, pero sabemos que también nosotros estamos en una batalla. Sabemos, Señor, que tú nos vas a librar de ella. Y te damos gracias porque tú nos das los medios, porque tú nos das la fuerza, porque tú nos das el poder. Y así, Señor, como un niño pequeño puede ser atormentado por alguien más grande, por un buleador, y ser, no sé, lastimado, atormentado, y de repente llega alguien que lo defiende y gana la batalla por él. Señor, así somos nosotros. Nosotros sin ti no podemos hacer nada. Nosotros sin ti somos indefensos. Nosotros sin ti somos inútiles. Pero, Señor, contigo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos la batalla ganada, Señor. Tú nos das los medios, tú nos dices cómo. Señor, nosotros queremos ser obedientes, y esa obediencia, como lo hemos estado viendo, primeramente viene con someternos nosotros a ti. Queremos someternos no porque nos da miedo a una reprensión, sino porque te amamos, porque tú eres nuestro Rey, porque tú has dado lo mejor de ti para nosotros, que es tu Hijo. Has movido la historia para que nosotros pudiéramos venir a ser adoptados y ser hijos tuyos. Y Señor, gracias. No hay palabras más que poder rendirte a ti nuestra vida en obediencia, en sumisión. Queremos estar sometidos a ti, porque sabemos que esa es la forma de librar una batalla, estar firmes en ti, estar sometidos a ti, mantenernos firmes, y sabemos que el diablo va a huir. Señor, te bendecimos, te damos gracias y te rogamos que nos sigas dando la bendición de conocerte más, de aprender más, y que todo esto, Señor, sea para tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.